Hola, bienvenidos a Píldoras Económicas, un programa para aliviar el dolor que te causa la economía argentina. Y hoy te voy a hablar de un país que tiene varios climas, es un país de origen fundamentalmente agrícola, que a principios del siglo XX era una de las principales economías del mundo y que entró en una decadencia producto de cercenar las libertades individuales de las personas que desarrollaban la riqueza. Además le gusta el rugby a ese país y podríamos hablar de Argentina, sin embargo no vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que en el origen del siglo XX era una de las principales economías en cuanto a riqueza individual, producto de un absoluto mercado abierto, intercambiando bienes y servicios con todo el mundo, y cuando va logrando esa posición de privilegio, empieza a entrar en las decisiones políticas de este país un conjunto de decisiones que tendían a cerrar la economía, a proteger y a sustituir importaciones. Entra en un proceso de decadencia durante los segundos 50 años, digamos, después de la crisis del año 30, y a principios del 80 está sumida en una profunda crisis económica. Los laboristas promulgaban mayores cierres y mayores regulaciones, los liberales proponían una apertura del mercado y fundamentalmente Nueva Zelanda era un país absolutamente cerrado al comercio internacional. Como para que te des una idea, si vos querías comprar el Times tenías que pedir permiso al Estado. La década del 80 es clave para la economía neozelandesa y para toda la nación. En ese momento el Partido Laborista, el que defiende a los trabajadores y el que más se oponía a la liberación del mercado, adopta un conjunto de cambios respecto a sus creencias y es el Partido Laborista el que impulsa la principal transformación de la economía neozelandesa. A partir de comprender de que el impuesto al trabajo es una limitación para que se generen nuevos empleos y a través de esa limitación que crean nuevas empresas, comprendió que la reducción de los impuestos al trabajo era una de las vías y un incentivo para que la economía pueda ponerse en marcha. Fundamentalmente, además de este trabajo de reducir los impuestos laborales, hubo una apertura hacia los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque la competencia internacional mejora los bienes y servicios que tienen los consumidores de la economía, haciendo que la misma sea más eficiente. Siempre los proteccionistas, cuando hablas de este tema, te dicen, sí, pero si vos abrís la economía, destruís las empresas locales. Y la respuesta es, solamente destruís aquellas empresas que no son competitivas y que están viviendo respecto a la protección que tienen del Estado. Sin esa protección se caen por no ser competitivas, pero las empresas que son competitivas no solamente pueden mejorar su performance en el mercado interno, sino que también pueden competir en el mercado internacional. En la medida que vos sos más eficiente utilizando los recursos que tenés en la economía, podés empezar a competir en el resto de los mercados. Y al poder competir en el resto de los mercados y al poder desarrollar un mercado exportador, también podés hacer resurgir tu propia economía local. Nueva Zelanda sin dudas es un ejemplo de consenso respecto a las políticas a seguir. Después del Partido Laborista gana un partido de derecha en la década del 90 y lejos de cambiar el rumbo, acentúa el camino. De esta manera, Nueva Zelanda empieza a profundizar todas las libertades individuales, tanto económicas como sociales. Las sociales durante mucho tiempo estuvieran fuera de discusión, algo así como que a la política no le importaba con quién te acostabas, qué fumabas o qué tomabas, pero sí con quién comerciabas, una cosa bastante irrisoria. A partir de las libertades económicas, lo que se logra es que ya no me importa ni lo que tomás, ni lo que comés, ni con quién te acostás, y tampoco me importa con quién comerciás y cómo contratás a las personas con las cuales vos te asociás para poder brindar bienes y servicios de calidad a un buen precio. Nueva Zelanda es sin duda un ejemplo en el cual Argentina puede fijarse. Tenemos orígenes muy parecidos. Sufrimos la misma debacle del proteccionismo, sufrimos la misma debacle de la presencia de un Estado abrumador que llega a tener hoy en Argentina una presión al 70%, un esfuerzo fiscal del 70% en nuestra economía. En Nueva Zelanda llegó a tener casi el 70% de presión tributaria consolidada. Estamos en una situación similar y el ejemplo más importante es que es el Partido Laborista, el que defiende a los trabajadores, el que toma el cambio de rumbo.
¿Podrá pasar eso alguna vez en nuestro país? Ojalá que ocurra, porque si ocurre, la mitad del consenso ya estaría resuelto y sería todo mucho más fácil desde un punto de vista democrático la implantación de medidas que protejan a los trabajadores, que protejan a los empresarios y que interpreten que el empresario no es más ni menos que un trabajador de resolver necesidades que hay en la economía. Los empresarios no son el enemigo de la economía, son trabajadores nada más que no tienen empleo, o mejor dicho, generan su propio autoempleo. Sin duda Nueva Zelanda es un país en el cual nos podemos reflejar, no solamente porque son un ejemplo a seguir en lo deportivo, un ejemplo a seguir en el rugby, y también tiene que ser un ejemplo a seguir como sociedad, en la unión de los consensos, en la visión de un país que es mejor para todos, en la creación de la riqueza antes de la mal llamada redistribución y en la posibilidad de competir libremente en un mercado en el cual todas las empresas, todos los ciudadanos puedan entrar y salir su cuerpo, sus mercaderías y sus bienes y servicios sin ningún tipo de regulación que los obstaculice y que los deteriore. Te dejo los espacios para que puedas comentar, aquellos que compartas, aquellos que no, y así poder seguir creciendo.